Filipenses capítulo 1. El año pasado yo inicié a predicar a través de la carta de esta carta de Filipenses, pero por algunas razones paré. La intención es iniciar de nuevo hoy para que podamos ir viendo cada una de las enseñanzas que Dios da a través de Pablo en esta carta. Yo llegué a hacer unos 5 o 6 sermones, cubriendo hasta el versículo 8. Entonces en este primer sermón de nuevo, yo no me gusta mucho repetir, pero hay cosas que realmente ha pasado un tiempo que nos recuerdan, y quisiera dar algunos sermones básicamente de recapitulación, 2 sermones de recapitulación de los primeros versículos que vimos. Y el primer sermón, hablando sobre parte de lo que hemos tratado, es hoy viendo los versículos del 1 al 5 con el tema el gozo de la comunión cristiana. Entonces voy a leer la palabra de Dios en los versículos del 1 al 5. Recordemos que mientras Pablo escribe esta carta, él se encuentra guardando prisión por predicar el evangelio. Los hermanos en Filipenses, que fueron varias iglesias que él plantó, se pueden ir a Hechos 16 para buscar un poco de trasfondo, le envían una ofrenda. Han pasado algunos 10 años desde que Pablo ya había salido de Filipo. Ellos le envían una ofrenda porque siempre continuaban apoyándole en la predicación del evangelio, aunque estuvieran apartes. Y Pablo, en una forma de agradecimiento por la misericordia que tenían para con él, les escribe esta carta. Una carta que ha sido llamada como la carta del gozo cristiano. Refleja mucho gozo de parte de Pablo, independientemente de sus circunstancias. Un gozo fundamentado totalmente en Jesucristo. Y aunque tal vez no tengamos las mismas situaciones que Pablo tenía al escribir esta carta, ciertamente cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias que buscan robarnos el gozo. Situaciones que vienen inesperadamente y nos hacen pensar que todo se ha acabado y que no hay más camino que seguir. Situaciones que nos detienen, y debemos llevar nuestra mente a saber cuál es la fuente del gozo genuino, porque cuando vienen esas situaciones, el mundo nos ofrece una serie de mentiras para hacernos pensar que si tenemos eso, vamos a ser felices, que se va a ir la tristeza. Pero en realidad solamente nos quita la tristeza por un corto tiempo. Pero en lo que Pablo fundamenta su gozo es algo totalmente eterno. Así que voy a empezar a leer los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 5 de Filipenses, para que lo podamos ver. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Te alabamos, oh Dios. Padre, yo ruego que tú obres a través de tu palabra, Señor. Yo como pastor te ruego, Señor, que ese gozo que había en Pablo por la comunión de los filipenses, que ese agradecimiento que había en Pablo por tu obra en esta ciudad y en estas iglesias, que ese mismo sentir esté en nosotros. Que los pastores
de esta congregación podamos orarte de la misma manera que Pablo está orando por esta iglesia, porque sentimos ese amor y ese aprecio, porque sentimos tu obra, Señor, tu mano obrando en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. El 6 de junio del año 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se inició una operación para la liberación de los territorios ocupados por la Alemania nazi y por Hitler. Hitler tenía un ejército masivo e inmenso de millones y millones de personas. Iban ocupando ciudad por ciudad en toda Europa. Parecía imposible vencer el ejército nazi. Y es ahí que un grupo de hombres, sobre todo liderado por Winston Churchill, empiezan a hacer estrategia de cómo vencer al ejército nazi, de cómo un David, como parecía Europa, podía vencer a un Goliat, como parecía Hitler y su ejército. Y Churchill empieza a básicamente batallar por lo que estaba en su mente y no por lo que estaba viendo. Y es ahí donde busca aliarse con el ejército americano. Inician una batalla que es conocida como el D-Day, Día D, donde Gran Bretaña unida con Estados Unidos hace un desembarco en Normandía, una ciudad que había sido ocupada, una ciudad de Francia que había sido ocupada por el ejército nazi, y empiezan a batallar en contra del ejército nazi y le dan el primer golpe grande que Hitler y todo su ejército recibieron. El mundo no lo podía creer, ni siquiera Europa, que el ejército de Hitler empezaba a debilitarse. Algo muy interesante, que no muchos saben, es que en medio de todo, ahí estaba un teólogo británico que servía como capellán para la Marina británica. Él era capellán de la Marina y como capellán tenía que enlistarse en la guerra. Y sobre su experiencia, él habla de algo que marcó toda la diferencia para que ese pequeño ejército empezara a debilitar a ese gran gigante. Y él, hablando de esa experiencia, Bruton Knox se llamaba el teólogo que allí estaba, dijo lo siguiente: lo que hizo la diferencia fue bastante simple. Durante los meses que estuvimos en la guerra, desde el primer día, nuestros pensamientos tuvieron cero egocentrismo. Nos entregamos a nuestra actividad y el objetivo de ayudarnos los unos a los otros para vencer ese gran ejército. No había rangos, no había necesidades personales, todo era cumplir con un mismo objetivo. La amistad humana es algo maravilloso, pero la comunión o la coinonía que se vive cuando todos estamos juntos tratando de seguir o siguiendo un mismo objetivo es mucho mejor que cualquier amistad. El tema principal que florece de estos primeros versículos de Filipenses se basa en algo muy similar a lo que Bruton Knox escribió. Pablo está en una celda en Roma, encarcelado 24 horas a un militar para que no pueda escapar. Era una prisión domiciliaria. Él no sabe lo que va a pasar en su futuro, pero ahí sentado, encadenado, su mente se va a la comunión que Dios había hecho, creado en los filipenses. Pablo vino a Filipenses, a Filipo, en su segundo viaje misionero en el año 49
después de Cristo, según nos relata Hechos capítulo 16. Y al venir a Filipo, Pablo empieza a predicar el evangelio desde el primer día. Y Dios empieza a obrar tan poderosamente en las primeras semanas que Pablo empieza a ministrar en Filipo, que las autoridades, viendo que esto era como locura y algo nuevo, porque era la primera vez que el evangelio llegaba a Europa y que iglesias empezaban a ser plantadas en Europa, las autoridades, viendo todo esto, apresan a Pablo. Pero Pablo no tomó eso como cosa para detenerse, sino que ahí medio en la cárcel, en Hechos 16 nos cuenta que Pablo está con sus colaboradores cantando alabanzas y predicando. Y viene un terremoto y el carcelero, cuando ve que las celdas se abren, quiere matarse. Pero Pablo sigue predicando el evangelio. Y luego Pablo sale de la cárcel, lo llevan a juicio, ven que es un ciudadano romano. Y lo que Pablo estaba causando era tan desconocido para ellos, que viendo que no podían totalmente dejarlo preso, le dicen: vete de aquí, sal de esta ciudad. Y Pablo continúa, sale de la ciudad, continúa predicando por otras ciudades como Tesalónica, y dura 10 años, hace un tercer viaje misionero, y dura 10 años desde el tiempo en que él estuvo en Filipo. Pero lo que Dios había hecho ahí, la comunión que Dios había creado, la relación cercana que Dios había creado entre Pablo y estos hermanos, era tan grande que él no podía olvidarse de los filipenses. Él tenía una relación con ellos como la de un padre con un hijo. Él los vio desde el primer día que empezó a predicar el evangelio crecer, cuando Lidia, Dios abrió su corazón para que fuese salva. Pablo tenía un lugar especial en su corazón para los filipenses. Por lo que Pablo, a 800 millas de distancia, escribe estas palabras de Filipenses, revelando su amor profundo por esta iglesia. Su relación con esta iglesia era algo especial. Y él no está mirando lo que tiene de frente, porque ciertamente su presente era difícil y complicado. Ciertamente su futuro parecía tenebroso y dudoso, porque no sabían qué iba a pasar. Él podía ser condenado a muerte, como lo fue más adelante. Pero independientemente de la oscuridad que parecía abrumarle, Pablo empieza a recordar las estrellas que Dios había puesto en el camino. Pablo empieza a ver la luz al final del túnel y dice: no hay por qué parar. Se dice que las circunstancias difíciles sacan lo que realmente hay en nosotros, demuestran nuestras verdaderas o nuestras convicciones. Se dice que cuando somos probados es que realmente se ve quiénes somos, cuál es nuestro refugio, por qué agradecemos, o si realmente somos ingratos. ¿Cuál es al lugar donde tú vas cuando estás en una dificultad? Piensa como que tú eres Pablo. Ubícate en Roma, encarcelado, sin saber qué va a pasar en el futuro, sin saber de dónde vas a comer. Ubícate ahí, en la prueba más grande que has pasado en la vida, y estás sentado en el suelo, en la oscuridad, sin saber qué va a pasar. ¿Hacia dónde tú guías tu mente y tu corazón? Si ese fueses tú, ¿realmente estarías pensando tú en Cristo? ¿Vendría a tu mente o viene a tu mente en el momento más difícil la iglesia cristiana de la comunidad?
¿Piensas tú en la comunión que Dios ha puesto alrededor tuyo y la fortaleza que puede ser para ti? Porque ciertamente es de parte y parte. También pregunto, hermanos, ¿estamos creando nosotros, viéndolo desde el otro lado, estamos creando nosotros tal comunión y tal amor entrañable en medio nuestro, al preocuparnos los unos por los otros, que lo primero que viene a la mente de tu hermano cuando está en prueba es la congregación a donde asiste? ¿Entendemos? Porque es de parte y parte. Ciertamente hay un accionar que debe tener cada cristiano, pero también hay un accionar que debemos buscar como iglesia, algo en común. En los primeros versículos, Pablo relata o nos da varias lecciones interesantes que nos deben servir como iglesia en lo personal, pero también en lo congregacional, en mi vida y mi relación con Cristo, pero también en la cultura y en la práctica que tenemos como iglesia. Lo primero que hace Pablo, luego de presentarse y de dar su introducción, su saludo introductorio, es guiar a su corazón a agradecer, a dar gracias, a expresar su gratitud, su agradecimiento por los filipenses. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Los filipenses fueron un medio de gracia que Dios puso en el ministerio de Pablo. Y Pablo lo identifica así. Él no es ingrato. Él no empieza a cuestionar a Dios, a quejarse en contra de Dios. Él empieza a ver las bendiciones, los medios de gracia que Dios había puesto en su caminar. Más adelante, hablando acerca de la bendición que eran los filipenses para él, él dice en el capítulo 4, en los versículos, a partir del versículo 15, lo siguiente: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces sigue diciendo en el versículo 17, para aclarar: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo, versículo 18 del capítulo 4, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Anteriormente, en el capítulo 2, a partir del versículo 25, hablando de lo mismo, de la gratitud que él tenía por ellos, él dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, había un aprecio de parte de Pablo para ellos,
por lo que Dios había hecho a través de ellos. Pablo tenía un corazón agradecido. Él guió su corazón a agradecer por las bondades que Dios había traído a su vida, en este caso, por los filipenses. Ciertamente él tenía problemas. En una parte de la carta él habla como algunos que se llamaban cristianos daban mal testimonio de él, decían cosas falsas de él, otros atentaban contra él, pero indudablemente los filipenses mostraron su amor por él. Ellos fueron partícipes con él de la predicación del evangelio y ellos estaban ahí con él en sus dolencias. Es por eso que con lo primero que Pablo viene o empieza su carta a decir es agradecer a Dios por la provisión mostrada en estos hermanos. Y su agradecimiento no es único, no es de una vez, es constante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, es continuo. Es continuo. Habían pasado 10 años desde que él se había ido de allí, pero él no podía olvidarlos. Su corazón no podía despegar la gracia que Dios le había mostrado a través de ellos. Constantemente él trae a los filipenses a su mente como un acto de agradecimiento. Él había pasado por Tesalónica, por Berea, por Atenas, por Corinto, pero él no dejaba de recordar estos hermanos, ni ellos se olvidaban de él. Y sobre su agradecimiento, él era agradecido, constantemente agradecido, no se olvidaba, pero su agradecimiento estaba fundamentado. El objeto de su agradecimiento no eran los filipenses en sí, era la obra de Dios a través de los filipenses. Dios era el filtro por el cual él los veía a ellos. Doy gracias a mi Dios, no un Dios lejano, no alguien que yo no conozco, mi Dios, algo totalmente personal. O sea, Pablo sabía que él fue quien fue a Filipo. Él fue quien predicó. Él caminó, él trabajó. Pero la obra, él solamente era instrumento. La obra la hizo Dios. Y por lo tanto, Dios iba a continuar haciendo su obra. Por eso le agradecía a Dios por los filipenses. Mis hermanos, la gratitud es una acción de gran impacto en nuestro ser. Al ser agradecidos en medio de la aflicción, nuestra situación, nuestra respuesta cambia totalmente. Tendemos menos a centrarnos en nosotros mismos, tendremos menos a centrarnos en nuestras circunstancias. Y empezamos a ver destellos de luz en medio de la oscuridad y empezamos a ver la gran luz al final del camino. La gratitud nos hace ver que hay dificultad, pero que hay alguien mayor que la dificultad. Entonces te hago algunas preguntas, viendo el corazón agradecido de Pablo por los filipenses a Dios. Número 1, ¿qué tan agradecido tú eres en medio de la prueba, en medio de la dificultad? Porque ciertamente es fácil ser agradecido cuando la llave está abierta y las bendiciones fluyen. Ciertamente es fácil ser agradecido cuando hay luz, cuando nos vemos cómodos. Pero ¿qué tan agradecido tú eres en el momento de la prueba? ¿Eres tú alguien que Dios puede identificar? Está rodeado de bendiciones, pero solamente es alguien que se vive quejando constantemente.
y está rodeado de bendiciones, pero solamente está centrado en lo que no tiene o en el dolor que está pasando? Número 2, la pregunta número 2 que te quiero hacer: ¿qué tan personal es tu agradecimiento? Pablo agradecía a Dios por los filipenses. Él estaba agradecido de los filipenses, pero por la obra de Dios en ellos. ¿Qué tan personal con Dios es tu agradecimiento? Porque de ahí va a partir o se va a ver quién tú ves como el suplidor de tus necesidades, como el que te va a dar respuesta. A veces somos muy agradecidos con los bancos. A veces somos muy agradecidos, principalmente con aquella persona que vemos que tiene los poderes para ayudarnos. Pero debes recordar algo: todo eso son instrumentos. Nuestro principal agradecimiento, teniendo y no teniendo, debe ser a Dios. ¿Qué tan personal es tu agradecimiento? Y número 3, para la congregación como tal: ¿qué tanto pueden tus hermanos agradecer por ti? ¿Qué tanto pueden tus hermanos agradecer por ti? Nos gusta ser agradecidos porque si somos agradecidos, se supone que estamos teniendo o que estamos reconociendo lo que tenemos, lo que se nos da, lo que está llegando a nosotros. Solemos tener un corazón mal agradecido, pero eso se trabaja. Ahora, Pablo está agradeciendo aquí por una iglesia, por los filipenses, él está agradeciendo. Entonces, de nuevo, es de la dos partes de la moneda que hay que ver la cosa. ¿Qué tanto mis hermanos pueden agradecer a Dios por mí? ¿Cómo yo estoy accionando dentro de la congregación para impactar, para ayudar, para alentar, para exhortar a mis hermanos? Para que cuando mi hermano esté en prueba, para que cuando mi hermano esté orándole a Dios, él pueda decir: yo agradezco a Dios por tal hermano. Yo agradezco a Dios por mi pastor. Yo agradezco a Dios por mi diácono. Yo agradezco a Dios por mi líder. Yo agradezco a Dios por tal siervo, por tal sierva. ¿Qué tanto puede tu hermano agradecer por ti? Porque recordemos, esto es algo en común, es una comunión. La comunión, el gozo de la comunión cristiana. Y la comunión no es solamente lo que yo puedo recibir, sino lo que yo puedo dar. Pastor, yo quiero que hagan esto por mí, que me den más seguimiento, que oren más, que ayudemos más, que hagan. La pregunta es: ¿qué tú estás haciendo? Porque para que una iglesia luzca de la manera que queremos, no se trata de lo que me dan, sino de lo que yo doy, de lo que yo entrego, de cómo yo ayudo a mis hermanos cuando están enfermos, cuando están en necesidad, de qué tan abiertos yo tengo mis ojos. Pasaron 10 años. Esta gente pudieron decir: olvidémonos de Pablo, vamos a centrarnos en otras cosas. No había internet, ahora hay Facebook, hay internet, hay teléfono. Ahí no había teléfono, no había carro. Imagínense lo difícil de la comunicación. La lejanía, había una distancia grandísima. Lo primero es que ellos pusieron a alguien a ir a donde Pablo. Eso es increíble. O sea, sus ojos estaban abiertos a las necesidades de todos, incluyendo de su pastor que fundó el ministerio en Filipo. Pero tuvieron que mandar a alguien
Imagínense cómo ese alguien iba a localizar a Pablo, porque tenía que caerle atrás. Y según como vemos en Hechos, sobre todo, Pablo era alguien que no estaba quieto. Pero ellos tenían los ojos abiertos a las necesidades de Pablo. Los ojos abiertos. Ellos querían bendecir. Querían bendecir. ¿Qué tanto tú quieres bendecir? Y de nuevo, no solamente estoy hablando de lo monetario. No es solamente disponer. No, servir, amarnos, amar a tu prójimo. ¿Qué tanto pueden tus hermanos agradecer por ti? Pablo tenía un corazón agradecido, constantemente, personalmente. Y los filipenses eran fuente de agradecimiento de Pablo a Dios por la obra de ellos. Lo segundo que vemos a partir del versículo 4 es que Pablo no solamente tenía un corazón agradecido, sino que él tenía un corazón intercesor. Él intercedía por sus hermanos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y la palabra oración que él utiliza aquí es la palabra que se utiliza para hablar de la intercesión de una persona por otra persona. No era algo que se hacía solamente por hacerlo, no era sin sentido, no era ocasional, no era solamente para ser visto, era algo muy personal, intencional para Pablo. Pablo era alguien de constante oración, y eso es algo obvio al leer sus cartas. Él intercedía por los demás. Cuando le escribió a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 9, Pablo dice: testigo me es Dios de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4 dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. A la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 1, versículo 16, Pablo les escribe: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. A los colosenses les escribió: siempre orando por vosotros. A los tesalonicenses escribió: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea que para Pablo decir eso aquí, no era algo momentáneo o esporádico, era algo constante en él, el interceder por los demás. No era como decimos ahora: yo voy a orar por ti, y nos olvidamos. O yo estoy orando por ti solamente por decirlo. Pablo constantemente intercedía por sus hermanos. Y eso da una gran enseñanza, porque en el momento que Pablo está escribiendo esta carta y varias de las cartas en las cuales él expresa agradecimiento, Pablo estaba bien complicado. Y lo que tendemos a hacer cuando estamos bien complicados es solamente pensar en nuestra complicación. Cuando estamos en prueba, tendemos a pensar en el proceso que yo estoy pasando. Y podemos durar una hora de rodilla ahí. Se nos pone la rodilla morada pidiéndole a Dios. Pero eso no es lo que está haciendo Pablo. Fíjense que él no ha mencionado su situación. Él tiene un corazón que intercede por los demás, independientemente de su situación. Él se está quitando de la ecuación. Él no está pensando en él mismo solamente. Él está mirando, tiene los ojos abiertos para interceder por los demás. Y lo hace
rogando, intercediendo con gozo. Con gozo. Los filipenses eran fuente de gozo para Pablo. Y él intercedía delante de Dios con gozo por ellos. No era un pesar. Él no se sentía, él sabía que era una obligación, pero él no lo sentía como un pesar, como tengo que orar de nuevo por los filipenses. No, él lo hacía con gozo por lo que ellos habían causado en él. ¿Qué tanto tú intercedes por tus hermanos? ¿Cuál es la cultura que estamos creando en la iglesia cristiana de la comunidad para interceder por nuestros hermanos? Yo sé que nos gusta que oren por nosotros. Pastor, yo tengo un problema, necesito que usted ore por mí por esto. Siervo, yo tengo un problema, yo necesito que usted ore por mí por esto. Sierva, yo tengo un problema, ore por mí por esto. Pastor, necesitamos interceder más, orar más. Sí, pero empezamos cada uno a la vez. Esa cultura que es bíblica debemos crearla. Pero para crearla yo tengo que sacarme de solamente ver mi necesidad, mi problema. Lo que yo necesito que se me resuelva, o mi enfermedad, o mi proceso. Yo tengo que también abrir los ojos y ver lo de los demás. Con gozo por mis hermanos. Orar. Más adelante, y eso lo vamos a ver en algunas semanas, él dice lo que él ora por los filipenses. Pero él oraba, él intercedía. ¿Qué tanto tú estás intercediendo por tus hermanos? Señor, hay que tener un listado de oración. Hay que preguntar, ¿cómo puedo orar por ti? Hay que abrir los ojos y ver las cosas que están pasando a mi alrededor y orar. La iglesia se trata de comunión. Nos une Cristo, pero estamos aquí para ir todos de la mano. Oremos los unos por los otros. Esa es la primera pregunta en ese punto. La segunda pregunta va de nuevo a lo general, nosotros como congregación, viendo la otra parte de la moneda. Pablo dice que oraba con gozo por los filipenses. Él oraba con gozo por ellos. ¿Qué tanto gozo viene a la mente de tu hermano cuando intercede por ti? ¿Qué tanto ha sido mi servir a la vida de mi hermano? ¿De qué impacto ha sido? Que cuando él me recuerda en sus oraciones, cuando él me trae delante de Dios, gozo viene a su corazón. ¿Ustedes entienden? Porque no todo el mundo trae gozo a la mente de uno. Hay gente que lo que te trae es preocupación. O hay gente que te trae totalmente ningún sentimiento. Pero ¿qué tanto yo estoy involucrado en esta congregación para que cuando mis hermanos oren por mí, intercedan por mí, puedan gozarse en la obra de Cristo en mi vida? Ven que la cosa es de los dos lados. Sí, yo quiero que intercedan por mí. Sí, yo tengo que interceder. Pero ¿qué tanto gozo viene a mi vida cuando mis hermanos, viene a la vida de mi hermano cuando él intercede por mí? He sido yo fuente de bendición a la vida de mi hermano, porque estoy viviendo en comunidad. O yo estoy viviendo tan alejadamente o tan neciamente que yo lo que traigo es preocupación a la vida de mi hermano.
John MacArthur, hablando de la importancia de la intercesión en la comunidad, en las iglesias, dice lo siguiente: parece que a lo largo de casi toda la historia de la iglesia, solo un puñado de cristianos han conocido la verdad y el gozo pleno que Dios da a sus hijos obedientes. La falta de gozo se refleja en 3 maneras. Número 1, pensamientos y conversaciones negativas acerca de otros. Número 2, falta de interés por su bienestar. Falta de interés por el bienestar de mi hermano, solamente estoy pensando en lo mío. Y número 3, la falta de intercesión a favor de mi hermano. Los creyentes sin gozo son egoístas, orgullosos, egocéntricos y con frecuencia vengativos. Y es inevitable que la tendencia a centrarse en sí mismo se manifieste en la falta de oración, de interceder. Porque el que no intercede es que solamente está pensando en lo de él. ¿Qué tanto estás intercediendo tú por tus hermanos en la iglesia? Entonces Pablo era agradecido, tenía un corazón agradecido. Número 2, Pablo intercedía por sus hermanos y ellos eran causa de gozo cuando él intercedía delante de Dios por ellos. Ahora, número 3, Pablo estaba centrado y el gozo venía a su vida porque él estaba centrado en el Evangelio. El centro de su corazón, de su ministerio, de su vista, era el Evangelio de salvación. Versículo 5, él estaba agradecido a Dios por la comunión de los filipenses en el Evangelio. Por la comunión de los filipenses en el Evangelio. Esa palabra que él usa como comunión es la palabra griega koinonía, que habla de un afecto mutuo que hay, de tomar algo, no solamente para ti, pero llevarlo a las demás personas. Pablo sabía que solamente por causa del Evangelio la comunión en ellos se podía dar. Él sabía que el Evangelio de salvación no fue solamente que los rescató de las consecuencias del pecado, pero que los llevó a la comunión cristiana, porque no es algo personal solamente. No es solamente algo para salvarnos y ya. No es como cuando te ponen una vacuna. Tú te enfermas, vamos a ponerte la vacuna del Evangelio, ya vete. No. En el Evangelio tenemos las buenas nuevas de salvación, de que cuando estábamos condenados por nuestros delitos y pecados, cuando nos dirigíamos hacia las puertas del infierno, el Señor tuvo misericordia de nosotros y por la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz nos llamó a salvación. Pero el Evangelio también nos une, Dios nos adopta en su familia, en su pueblo. Eso hace el Evangelio. No nos permite vivir para nosotros mismos, sino que nos lleva a buscar el bien de todos nuestros hermanos. Nos lleva a ver la necesidad primeramente espiritual que hay allá afuera y a llevar ese mensaje de salvación. El Evangelio, Cristo, nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas, pero también nos lleva a amar a nuestro prójimo. Es por eso la importancia de congregarnos. Por eso es que la palabra es tan insistente en decir no dejen de congregarse.
Vivan en comunidad. Eso es lo que vemos desde el inicio de la iglesia. Vivían en comunidad, no mirando lo suyo propio. Eso causa el evangelio de salvación. Nos recuerda que a causa de nuestro pecado lo único que merecemos es la muerte, pero a pesar de eso Dios en su misericordia, no porque lo merezcamos, nos dio a Cristo y en Él abundancia de vida, y por lo tanto nos hace regocijarnos como hermanos. Sabiendo que, como seguiremos viendo el domingo que viene, esa obra la inicia Cristo, la continúa Cristo y la va a perfeccionar. Pablo estaba totalmente confiado de eso. Por eso termina el versículo 5 diciendo: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Él no estaba allá. Él no estaba en Filipo. Había pasado mucho tiempo, pero él sabía que los creyentes amados, los elegidos de Dios, permanecen firmes y fieles dentro del pueblo de Dios. Y Dios garantiza eso. Él sabía eso. La comunión que comparten los creyentes en Cristo les hace ver más allá de las situaciones de esta tierra. Nos hace vivir buscando ante todo la gloria de Dios, regocijándonos en Cristo, en que Él sea proclamado, en que Él sea predicado, en que más personas puedan venir a salvación y en ayudarnos los unos a los otros. Por eso, Cristo es nuestra comunión, Cristo es nuestro gozo. Eso era fundamental en la teología de Pablo. Y él quería recordarle eso a los filipenses y a nosotros hoy. Ese debe ser el fundamento de nuestro gozo. Y ese debe ser nuestro accionar como iglesia de Cristo. ¿Qué tan reales son estas verdades, estas características que vimos en Pablo y en la iglesia de Filipo en tu vida? Queremos ser una iglesia que esté fundamentada en Cristo, que haya su gozo, su contentamiento, su seguridad en Cristo. Y para eso debemos tener estas verdades, centrados en el evangelio, orando, intercediendo los unos por los otros y agradecidos a Dios por su obra. Que Dios permita que cada pastor que pase por esta iglesia, que cada pastor que se pare en este púlpito, independientemente de donde se encuentre en el futuro, en esta tierra o en la gloria celestial, pueda recordar con agradecimiento a Dios la comunión que hay en esta iglesia. Que Dios permita que eso pase. Que no importando si somos muchos o somos pocos, que lo que recordemos es la obra de Cristo. Predicamos, instruimos, enseñamos, pero que lo que se obre aquí sea Cristo, sea el obrar poderoso de Dios. Que eso no se escape de nuestras mentes, hermanos.